Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. En una lucha por la vida, la risa profunda y estridente que resonaba en el aire como un látigo no era nada apropiada. Por otra parte, no era Kisame quien estaba en peligro de perder la suya en ese momento. Tal vez por eso se sentía lo suficientemente cómodo para reír en medio del combate, con una sonrisa burlona dibujándose en sus labios azules mientras blandía su amada sameada con desenfreno. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que había podido soltarse. La cuchilla de afeitar se estrelló contra la tierra, haciendo que grandes trozos sólidos de tierra endurecida volaran por todo el claro. Impresionante, teniendo en cuenta que el suelo en Taki no Kuni estaba mucho más suelto que en algún lugar como Tsuchi no Kuni. Tal vez la fuerza del ataque había sido suficiente para comprimirlo y destrozarlo en un solo movimiento suave. De cualquier manera, los Hounin Taki se encontraron dispersándose por los filosos fragmentos que sin duda los destrozarían como metralla. Los árboles sirvieron como cobertura temporal, pero los Hounin regresaron apresuradamente al claro más grande. Habían aprendido rápidamente, después de que Gayure perdiera el conocimiento, que los árboles ofrecían poca resistencia al camino de Sameada y, en cambio, simplemente se convertían en grandes y peligrosos proyectiles. Habían tenido cuidado de limitar el tiempo que pasaban con cualquier cosa entre ellos y el tiburón que se balanceaba salvajemente. Mientras el polvo de su último ataque se agitaba en el aire, Fu se lanzó a través del claro, esparciendo su polvo a su paso. Amao y los demás pudieron distinguir su silueta a través del polvo y supieron lo que se avecinaba, por lo que buscaron sus gafas protectoras, pero el Jinchuriki de Nanabi gritó una advertencia de todos modos. Ojos. Kisame tuvo tiempo justo de parpadear y preguntarse qué quería decir antes de que todo su mundo se volviera blanco. La luz reflejada por la técnica especial de Fu era lo suficientemente fuerte como para atravesar las nubes de polvo sin obstáculos. Sameada cayó al suelo mientras presionaba las palmas de sus manos contra sus ojos en un intento inútil de aliviar el repentino dolor ardiente. Los Taki Hounin aprovecharon su oportunidad. Dami cayó al suelo y el kunai que había sacado se lo llevó a la cara. El resto de los compañeros lograron conectar con la piel azul de su objetivo, solo que no era el lugar al que apuntaban. Tras moverse lo suficiente para evitar que las cuchillas alcanzaran algo vital, el tiburón ciego esbozó una sonrisa maliciosa. Con su constitución y tolerancia al dolor, lo que habrían sido ataques fatales se habían trivializado hasta quedar prácticamente en nada. Y los puso a todos dentro del alcance. Aún sin poder ver, Kisame confió en sus instintos y un agudo sentido del olfato para extender la mano y atrapar a dos de sus agresores. Meiru por el cuello y Amao, un poco más rápida, por el antebrazo. Un poco más rápido le proporcionó una ventaja adicional contra Kisame, ya que Amao sacó otra espada con su mano libre y la cortó en los nudillos del espadachín. Fue liberada rápidamente. Meiru no tuvo tanta suerte, pero también se podría decir que las acciones de su líder habían tenido como resultado uno de los mejores resultados, ya que Kisame se concentró más en retirarse de un peligro que no podía ver que en presionar cualquier ataque. No hace falta decir que logró zafarse de un agarre que había logrado sostener el peso de su espada consciente durante décadas. Arrastrándola hacia adelante tanto como él la golpeó con la cara hacia abajo, la frente de Meiru se conectó con la de él con un fuerte crujido y, debido a la gran diferencia de tamaño entre los dos, su nariz tuvo un encuentro íntimo con su frente sólida. No había tenido ninguna oportunidad. Dejando caer a la sangrante Kunoichi al suelo, Kisame dio un paso atrás y sacudió su mano como si quitar la sangre que había comenzado a brotar de su herida hiciera que el corte desapareciera. Amao aprovechó esa oportunidad para presionar su ataque con la intención de, al menos, mantenerlo distraído de Meiru, quien estaba mucho más vulnerable en ese momento. Lo ideal sería que ella también terminara esta escaramuza ahuyentándolo o logrando herirlo fatalmente, pero Amao no contenía la respiración. Tal vez con suficientes de ellos utilizando Jutsu podrían hacer un daño real, pero todos los Taki Hounin habían entendido lo tonto que habría sido intentar enfrentar su propio Jutsu contra un hombre conocido como el Omotana Ibig. Puede que no tuviera el repertorio de alguien como Copy Ninja Ataque, pero no había duda de que podía decir todo lo que sabía con una fuerza y un volumen tan abrumadores que ellos no habrían tenido ninguna oportunidad.
Fue una suerte que su primer instinto fuera utilizar Kenjutsu y parecía estar más concentrado en divertirse que en derrotar a sus oponentes. Amao no estaba dispuesta a contar con que eso durara mucho más tiempo, pero tampoco estaba dispuesta a darle ideas utilizando algún jutsu ofensivo propio. Que él no hubiera decidido corresponder cuando Fu había usado su propio jutsu fue una misericordia otorgada por los dioses. Tenía la sensación de que la misericordia estaba a punto de acabarse. Cuando él extendió la mano y agarró su mano, deteniendo la hoja a centímetros de su garganta y la miró directamente a los ojos, ella se dio cuenta de que ese momento había llegado. Su visión ya había regresado. La sonrisa de Kisame, de alguna manera, parecía hacerse aún más aguda a medida que continuaba desgarrándole el rostro. Si lo hacía más, su mandíbula entera corría el riesgo de desprenderse y caer al suelo. Eso fue un poco deshonesto, bromeó, aunque ciertamente no parecía nada más que complacido. Me gusta. Es refrescante pelear sin tener que lidiar con todos los estúpidos jutsu que se le ocurren a la gente, no me gusta tener que pensar cuando me dejo llevar. Amao hizo una mueca. Ella lo sabía, él todavía estaba jugando con ellos. Eso estaba bien, era óptimo, incluso, siempre y cuando los refuerzos llegaran rápidamente. ¿Dónde diablos estaban? ¿Algo más?, gritó Akunaki, sin molestarse en darse la vuelta. En la parte de atrás del grupo, un Warane que se había reincorporado recientemente había recibido la tarea de vigilar al halcón que llevaría la señal de la necesidad de Taki. Realmente esperaba no verlo. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que Akunaki preguntaba cada pocos minutos, estaba claro que esperaba que apareciera más temprano que tarde. No, nada, sus palabras se detuvieron mientras exhalaba un gran suspiro de derrota. ¿Warane?, preguntó. Por el tono de su voz, estaba claro que ya lo sabía y sus acciones de disminuir la velocidad para poder cambiar de dirección y regresar también lo decían. Es un halcón, admitió Warane. Vuela principalmente hacia el sur, así que probablemente para advertir a Inokuni de la presencia de Iwa. Akunaki había logrado darse la vuelta por completo y los lobos que habían estado detrás de ella continuaron lo suficiente como para caer en las mismas posiciones difíciles detrás de ella cuando Warane se resignó a sacar el pequeño par de binoculares en su chaleco. Esa había sido una buena mitad de la razón por la que lo habían elegido, la otra mitad se relacionaba con su anterior fracaso al no vigilar a la joven Sakura o porque había sido él quien había entrado en contacto con el Taki Shinobi antes. Posiblemente ambos. Al menos el halcón no estaba volando hacia Yunokuni como les había ordenado que hicieran si necesitaban pedir su ayuda, eso ya era una buena señal. Con suerte, el halcón solo estaba enviando un mensaje de su éxito y del evento en su conjunto al daimyo o al Hokage para que supieran que Iwa estaba tramando algo y pudieran comenzar a hacer preparativos en caso de que se convirtiera en algo importante. Sin embargo, maldijo en voz baja el hecho de que Akunaki hubiera disminuido deliberadamente el ritmo por si acaso, sin duda queriendo mantener la distancia entre ellos y Taki lo más corta posible para poder alcanzarlos a tiempo. Si hubieran estado yendo a su ritmo habitual, habrían estado demasiado lejos para ver al halcón, independientemente del color de la cinta que pudiera estar atada a él. Warane, repitió. No era una pregunta, era una orden. Con un último suspiro, acercó los binoculares a sus ojos negros y rápidamente enfocó al halcón. Al parecer, se había equivocado, ya que otro suspiro mucho más desesperanzado se escapó de sus labios. Sin embargo, fue lo suficientemente inteligente como para comenzar a hablar antes de que Akunaki tuviera la oportunidad de exigir respuestas nuevamente. Es rojo, confirmó con tristeza. Akunaki asintió. Warane, Beiji, o Okiri, dijo la voraz dama. Quédense con Jugo. Manténganlo a él y al paquete a salvo. Nos reuniremos en breve. Hola, Akunaki-sama, dijeron al unísono. Warane se sintió aliviado de no tener que volver a hacer todo el camino de regreso. Con Jugo a cargo y una señal de sus aliados, el resto de los Ravenous partieron a toda velocidad para ayudar. Con suerte, no sería demasiado tarde cuando llegaran, aunque Akunaki tenía un mal presentimiento al respecto. Los Chuunin a los que se había enfrentado no eran nada del otro mundo, por lo que los Jounin de Takigakure deberían haber podido acabar con ellos fácilmente. El hecho de que aparentemente necesitaran ayuda era más que un poco preocupante y tuvo que preguntarse si la situación no se había complicado más de lo que esperaba. Quizás eso ya era de esperar.
Después de todo, eran lobos y todos sabían que cualquier cosa que tuviera que ver con su señor Naruto tendía a volverse mucho más complicada de lo que se podía explicar razonablemente. El universo simplemente pareció interesarse en él de esa manera. Akunaki y su Ravenous realmente no pudieron encontrar dentro de ellos la manera de culparlo. Eso hubiera sido simplemente hipócrita. Uno podría pensar que después de décadas de estar encerrado en un sótano inundado, incluso si durante unos años se había convertido en un espléndido salón de baile con habitaciones dignas de la realeza, la primera prioridad al encontrar alguna forma de experimentar el mundo exterior conduciría a hacer de inmediato, bueno, cualquier cosa. Ese no fue el caso de Mito. Como Karura ya no distraía a Naruto, Mito finalmente se acercó de nuevo para plantearle su pregunta y recibió una respuesta. Para ser completamente honesto, había sido un asunto bastante mediocre. Pedirle permiso a un humano era terriblemente vergonzoso, pero Naruto ni siquiera se había tomado el tiempo de reconocer ese hecho. ¿Con un simple ¿eh? Sí, claro. Mito había conseguido lo que necesitaba. Estaba casi decepcionada de no haber tenido que persuadir a la chica. Tal vez la aparición constante de Karura, dondequiera que estuviera Naruto en cualquier momento concebible, había acostumbrado a la chica a la idea de que Biju iba y venía a su antojo. O tal vez, su anfitrión creyó que tener a Mito afuera podría servir como una especie de distracción para alejar a Karura. Si ese realmente era su plan, entonces Mito tenía que darle el crédito que se merecía al joven Uzumaki, pero personalmente el zorro pensó que probablemente era solo otro ejemplo de la suerte de los Uzumaki. Cualquiera que sea la razón, Mito tuvo la bendición de su anfitrión para aprender el Kage Bunshin que había liberado, en su mayoría, a Karura de su sello, que había sido el único requisito que Naruto había establecido. Primero había considerado ir a Naruto, o, mejor dicho, hacer que Gaara y Sobuo Karura le pidieran que pasara por su pequeña residencia dentro del sello, para aprenderlo directamente de él, pero al final decidió no molestarlo con eso. Después de todo, Karura le había enseñado a Gaara, así que no había ninguna razón por la que no pudiera enseñarle a Mito lo que necesitaba. En ese sentido, Mito había estado absolutamente en lo cierto. Tenía la sensación de que Ichibi le recordaría ese hecho durante muchas décadas, pero por la libertad que le otorgaría, por temporal que fuera, era un precio que estaba más que dispuesta a pagar. Por supuesto, lo único que Mito realmente quería hacer en su cuerpo era lo mismo que quería hacer en el sello: pasar tiempo en presencia de Naruto. Dado que él no estaba en Konoha en ese momento, y especialmente no en un lugar como el complejo Uzumaki, y debido a que todavía dudaba en cruzar el límite del sello sin invitación, no podía aparecer donde alguien más marcado con un sello estuviera actualmente. Pero Mito tomaría lo que pudiera conseguir, y el complejo Uzumaki era mucho más espacioso que su propia casa en el sello, por lo que pasar tiempo aquí era preferible a quedarse sentada y no utilizar su nueva habilidad. Los Uzumaki también tenían comida. Tenía toda la comida que deseaba en su sello, algo que Naruto había organizado para asegurarse de que estuviera bien atendida, pero los límites eran que ella tenía que pensar en la comida que quería. No hace falta decir que Mito tenía muy poca experiencia con las posibilidades que existían. La mayor parte de su exposición a nuevos alimentos había provenido de las cenas que había compartido con Naruto años atrás y, aunque todavía las disfrutaba mucho, había algo que decir sobre la gran cantidad de posibilidades que ahora se presentaban ante su paladar. Las mujeres Uzumaki en realidad no cocinaban tanto, se enteró de que Kushina había estado ocupada con cosas del clan hasta hacía poco y, como tal, no tenía el hábito, y Naruto estaba más concentrada en su entrenamiento, pero aún quedaban muchas sobras de varios restaurantes de Konoha disponibles para que ella las probara. Ella se resistía a elogiar nada sobre esos dos, pero cuando se trataba de su capacidad para localizar pequeños restaurantes escondidos en la pared que servían platos deliciosos que, si Mito estuviera en posesión de un verdadero cuerpo humano, sin duda serían la causa de su eventual muerte, era increíble. También era algo que ella estaba aprovechando al máximo en ese momento, mientras estaba tumbada en un sofá con un montón de recipientes de comida para llevar a medio comer en el suelo, todos al alcance de su brazo, por supuesto. Como un gato perezoso, el zorro estaba más que contento de tomar tantas siestas como pudiera entre las comidas de los humanos de la casa. Por ahora, claro. Eventualmente se le presentaría una oportunidad de pasar algún tiempo con Naruto y estaría lista para aprovecharla, pero por ahora simplemente disfrutaría su tiempo en el mundo físico. Al menos podrías ponerte unos pantalones.
Kushina se detuvo cuando pasaba por la habitación y resopló con irritación, moviendo las manos a sus caderas sin ningún pensamiento consciente por parte de la matriarca Uzumaki. Mito arqueó una elegante ceja de una manera tan refinada que chocaba horriblemente con la forma en que sus manos continuaban apuñalando el recipiente de papel con sus palillos y llevando su captura a los labios pintados. Estaba completamente desnuda en la sala de estar principal del complejo Uzumaki, habiendo decidido que la ropa era demasiado restrictiva para disfrutar adecuadamente de su nueva libertad y disfrutando de la suave brisa que acariciaba su piel desde una ventana que había abierto antes. Podría, convino Mito, pero no veo por qué querría hacerlo. Kushina no intentó explicarlo y decidió dejar el asunto de lado por el momento. Esta no era, sin duda, la primera vez que le había planteado este tema al zorro. Sus otros intentos, como se podía ver claramente por el estado actual de la vestimenta de Mito, o la falta de ella, tampoco habían dado ningún resultado. En ese momento, realmente no valía la pena perder el tiempo, aunque decidió asegurarse de que el zorro estuviera vestido o se fuera la próxima vez que tuviera invitados en el complejo. Ella no necesitaba mostrar el cuerpo desnudo de la esposa de Shodaime a cualquiera que pasara y especialmente no de esta manera. Si por alguna razón inexplicable necesitara hacerlo, simplemente sacaría los retratos desnudos, y bastante atrevidos, que la mujer encargó de sí misma y que estaban guardados en el fondo de un armario que por lo demás no utilizaba. Kushina ni siquiera se molestó en intentar averiguar por qué la mujer había hecho eso. Había algunas preguntas que era mejor no hacer. Dando otro suspiro y un suave movimiento de cabeza, Kushina continuó su camino hacia la cocina mientras un zorro victorioso sonreía desde el sofá y le metía otro camarón a la parrilla en la boca. Se olvidó de mencionar que la otra razón principal por la que pasaba tanto tiempo en el mundo físico era porque irritaba muchísimo a Kushina. No fue una gran venganza, en realidad fue bastante mezquina, pero ella haría lo que pudiera por el clan Uzumaki. Les he dado permiso y un mayor presupuesto para que se ocupen del asunto, dijo Hiro. Estoy seguro de que conocen bien los problemas que enfrenta Kirigakure después de la última vez que Tsukuyomi Dono se alejó. Sí, estoy muy consciente de que Kirigakure quedó reducida a escombros. Su voz vaciló con petulancia, pero el rostro de Asuma estaba sombrío. Entonces, tal vez, Sarutobi, podrías entender lo importante que era tenerlo en algún lugar donde al menos pudiéramos recibir alguna advertencia antes de que hiciera algo inesperado. El daimyo del fuego hizo una pausa por un segundo antes de continuar con las primeras posibilidades que le vinieron a la cabeza. Como tomar el control de otro país o comenzar una guerra en algún lugar porque esos lobos suyos estaban cada vez más inquietos. Con el debido respeto, no diría que ninguna de esas dos cosas es inesperada, respondió Asuma. Eso parecía ser exactamente lo que Hiro estaba esperando. Y aún así, ¿consideraste conveniente expulsarlo a él y a sus lobos, donde podrían meterse en ese tipo de problemas? ¿Se te escapó de la memoria el hecho de que Inokuni está aliada con Nami no Kuni? Si comienza una guerra, sin duda nos veremos arrastrados a ella. Teniendo en cuenta lo extendido que estaba su pequeño imperio en ese momento, había una vulnerabilidad inherente que permanecería presente hasta que su control sobre sus nuevos territorios fuera más sólido. Tenían el apoyo de Kiri, pero en ese momento no valía mucho, ya que eran ellos quienes los apoyaban principalmente. Si estallaba una guerra, probablemente sería mejor que eliminaran a Kiri para ahorrar recursos para sus propias fuerzas en lugar de tratar de involucrar a la aldea mayor caída en el asunto. Y tampoco había forma de saber qué harían Naruto y sus lobos durante el conflicto. Había una clara posibilidad de que el joven iniciara un conflicto a propósito para conseguir algo que necesitaba o avanzar algún tipo de plan, sabiendo perfectamente que él y sus fuerzas podrían retirarse y dejar que Inokuni luchara en su lugar. Eso era algo que no había considerado en absoluto cuando apoyó por primera vez las afirmaciones del joven daimyo sobre Nami no Kuni, y en este punto retirarlas no cambiaría nada. Naruto ya estaba bien establecido como el líder de Nami e Hiro todavía se resistía a perder el liderazgo de Nami no Kuni, especialmente ahora que su imperio estaba creciendo a un tamaño que casi podría considerarse irrazonable. Hiro tomó nota mental de enviar a Naruto tras Kawa no Kuni. Actualmente, su imperio estaba separado y, aunque Nami todavía podía conseguir suministros desde y hacia el Golfo de Anguri, él estaría mucho más cómodo al no depender tanto de la bala perdida que era la sede de los lobos. Al menos entonces él también sabría dónde estaba por un tiempo. Solo permitió que una leve chispa de diversión se encendiera mientras consideraba la ironía de confiar en ellos para hacerlos menos dependientes de ellos.
Naruto probablemente vería a través de eso, pero Hiro también estaba seguro de que contrarrestaría con peajes o impuestos en las fronteras. El comercio con Nami estaba actualmente libre de impuestos para Inokuni, pero si Naruto se apoderaba de Kawanokuni y no lo anexaba y, en cambio, establecía a uno de sus partidarios como daimyo apoyado por Nami no Kuni y, por lo tanto, implicaba el apoyo de Inokuni, entonces podría alejarse de eso. Hiro tendría que confiar en Nami para comerciar libre de impuestos o no depender de ella y perder los beneficios financieros de los que su país estaba prosperando actualmente. El anexo de Kaze no Kuni realmente estaba demostrando ser una bendición para el joven daimyo, que estaba bien posicionado. Hiro no pudo evitar la breve sospecha de que Naruto podría haber sabido, o incluso planeado, el asunto para crear este tipo de escenario. Era absurdo, claro, pero cuando se trataba de Naruto, ese joven parecía lograr lo imposible con una frecuencia inquietante. Y teniendo en cuenta que ya sabía de los planes de invasión de Suna, tenía un aliado que le había informado y milagrosamente logró alejar a Orochimaru, que resultó ser el que incitó el plan en primer lugar, las cosas se estaban alineando demasiado para la comodidad de Hiro. Siempre podríamos despedir a Nami antes de que eso sucediera, sugirió Asuma. Entonces no tendría que preocuparse por tener las manos atadas por el principal patrocinador financiero de la aldea. Simplemente no podrían sobrevivir solo con misiones a menos que se quedaran con una porción mucho mayor de los pagos de sus shinobi y eso estaba destinado a causar una gran avalancha de Nukenin en busca de mejores salarios trabajando para otras aldeas. Realmente no podían permitirse eso cuando tenían que usar a Kiri solo para tener suficiente mano de obra para mantener una presencia en Kaze no Kuni. Solo hay una situación en la que eso nos beneficia, declaró Hiro. Y es si intentan usarnos como escudo para cubrirse de las consecuencias de sus acciones. Asuma arqueó una ceja, diciéndole que ese era exactamente el tipo de cosas que deberían evitar, y Hiro continuó. Y la única vez que realmente lo necesitarían sería si comenzaran a atacar a uno de los otros países más grandes. En el caso de los restantes, serían Kaminari o Tsuchi, los cuales son propensos a marchar directamente a través de Inokuni en sus intentos de alcanzarlos. Nos atraerán y los protegeremos de todos modos, porque cualquiera de los dos grupos usará eso como excusa para avanzar hacia Inokuni y tú lo sabes muy bien. Con una mueca, Asuma tuvo que admitir el punto del daimyo. Maldita sea, tenía que haber algún ángulo que lo liberara de Nami sin que Inokuni tuviera que pagarle nada. Lamentablemente, no pudo haber ninguna. Te guste o no, Hiro era muy consciente de que a Asuma no le gustaba. No, el futuro de Kuni está ligado al de los lobos. Una breve pausa. Y por esa razón, es imperativo que sepamos qué está tramando Naruto antes de que se vuelva en nuestra contra. Por ese motivo, te encargo que descubras su paradero. Si los dioses nos favorecen, simplemente se está tomando unas vacaciones en algún lugar. Si no, bueno, al menos me gustaría tener la oportunidad de prepararme para las consecuencias. Muy bien. Estaba claro que Asuma no estaba contento con esto, pero a Hiro no le importaba mucho en ese momento. Él era la razón por la que no podían vigilar al joven daimyo y los problemas en los que tendía a meterse. Hiro tampoco estaba del todo convencido de que todo el asunto no fuera simplemente un acto para encubrir la improbable alianza entre el Hokage y el joven daimyo. La forma en que se manejó esta tarea debería ofrecerle una mayor comprensión del asunto y, con suerte, calmaría sus temores. Tenía la sospecha de que, en cambio, los confirmaría. Habría que prever contingencias. Naruto ni siquiera había tenido la oportunidad de ducharse antes de que Kushina la interceptara y la arrastrara a su oficina. Aunque estaba un poco irritada por no poder lavarse el sudor de su entrenamiento sospechosamente en solitario, tenía la suficiente curiosidad como para compensarlo. Su madre solía estar ocupada como jefa de clan y Naruto generalmente no la veía muy a menudo entre eso y su propio entrenamiento. Lo que lo hizo aún más inusual fue el hecho de que estaban en la oficina de Kushina cuando Naruto estaba bastante segura de que podrían haber hablado de lo que quisieran en cualquier lugar del complejo. Bueno, eso solía ser así. El hecho de que ahora se pudiera encontrar a Mito en casi cualquier habitación del recinto puede haber contribuido a que Kushina quisiera asegurarse un poco de privacidad y fue completamente culpa de Naruto. Ella había asumido que Mito usaría a su clon para pasar tiempo con Naruto y había pasado por alto por completo el hecho de que Mito se quedaba en su propio lado del sello. Si ella hubiera podido simplemente acercarse a Naruto, entonces no habría necesitado el cuerpo para pasar tiempo con él. Aún así, Naruto no esperaba verla por ahí tan a menudo, pero supuso que tenía sentido. Si había pasado décadas encerrada, también disfrutaría de cada momento de libertad al que pudiera acceder.
Cierra la puerta, por favor, pidió Kushina mientras se sentaba detrás de su escritorio. Naruko lo hizo. A pesar del aparente pasatiempo de Mito de irritar a Kushina, había dejado la oficina de la matriarca Uzumaki en paz y se había convertido en una especie de santuario para su madre. Probablemente para que Mito pudiera evitar que le revocaran el permiso para utilizar el Kage Bunshin. Técnicamente, el permiso solo había sido para aprenderlo, por lo que eso ya no importaba, pero si Naruko iba con su hermano, siempre existía la posibilidad de que él interviniera y le prohibiera usarlo. Es comprensible que Mito deseara evitar eso, por lo que se quedó en el resto de las habitaciones. Naruko no sabía si su madre prefería que dejaran su oficina en paz o prefería que su dormitorio permaneciera intacto, pero Naruko dudaba seriamente que Mito estuviera dispuesto a negociar. Al zorro le había gustado dormir la siesta en la cama de la matriarca y su tamaño significaba que si estaba de humor para robar ropa, era el armario de Kushina el que asaltaba. ¿Por qué Mito necesitaba llevar ropa real que se quedaría atrás donde quiera que se dispersara? Seguía siendo un misterio cuando podía hacer que el Kage Bunshin se vistiera con cualquier atuendo que quisiera, pero Naruko estaba segura de que cuestionarlo solo causaría dolores de cabeza. Además, no era como si Mito realmente regresara a su sello de todos modos. Naruko estaba bastante segura de que este Kage Bunshin fue el primer éxito que tuvo Mito y se quedó desde entonces. No es que eso impidiera que la ropa de Kushina fuera desechada al azar por el recinto cada vez que Mito decidía que ya había terminado con ellas. Estaba muy segura de que eso era solo para irritar a su madre. ¿Qué pasa, Kara-san?, preguntó Naruko, apoyándose en la puerta que acababa de cerrar. Por un segundo pareció que Kushina le iba a pedir que se sentara frente al escritorio, pero luego lo pensó mejor y sacudió la cabeza ligeramente para desechar la idea. Después, Kushian tardó un momento en decidir qué palabras quería utilizar. Aunque sé que te has estado concentrando en tu entrenamiento de Kunoichi, girasol, comenzó Kushina lentamente, pero rápidamente ganó la confianza por la que se conocía a los Uzumaki. Me di cuenta de que he estado descuidando tu entrenamiento como líder de clan. Naruko se sorprendió al ver que parpadeaba. Ni siquiera lo había considerado, aunque durante el viaje de entrenamiento había sabido que eventualmente asumiría el manto de líder de los Uzumaki. Kushina tenía otros planes para Naruto, unos que le había asegurado al joven Naruko que serían igualmente importantes, y Naruko finalmente había llegado a asumir que debían tener algo que ver con su padre y cualquier clan o legado del que provenía. Sin embargo, después de su regreso a Konoha, cosas como esas apenas parecieron importar y Naruko las había sacado de su mente por completo. Está bien, dijo Naruko encogiéndose de hombros. De todos modos, me interesa más ser una kunoichi. Oh, no digo que no puedas, solo que debería empezar a repasar esto contigo más pronto que tarde, le aseguró Kushina rápidamente. Un día tomarás el control por completo y sería un peso menos para mí saber que estás lista para ello, pase lo que pase. Sí, Naruko podía ver la sabiduría en eso y no era como si ella fuera capaz de hacer todo ese entrenamiento por su cuenta. Los pusieron en equipos por una razón. Desafortunadamente, Sasuke estaba muerto, su hermano estaba fuera dirigiendo un país, Sakura estaba en algún lugar, y Kakashi no era confiable. El asunto de Sakura probablemente fue lo más preocupante. Su madre no había sido muy comunicativa con los detalles cuando le explicó que Sakura no estaba disponible y la niña no le había mencionado nada a ella ni a Kakashi. No tenía por qué hacerlo, por supuesto, pero Naruko habría esperado que le avisara a alguien que no estaría disponible para el entrenamiento. Tampoco era propio de la chica perder la oportunidad de sacarse sangre, algo en lo que tenía una extraña fijación. No solo sangre, sino específicamente la sangre de Naruko. No sabía por qué, pero apostaría bastante fuerte a que tenía algo que ver con Naruto. Al final, la mayoría de las cosas se las arreglaban para relacionarse con él de alguna manera. Su madre también parecía extrañamente nerviosa por todo el asunto, así que si estaba preocupada por lo que Sakura estaba haciendo, Naruko tenía la sensación de que probablemente ella también debería estar preocupada. Lamentablemente, no había nada que pudiera hacer como una simple genin sin ninguna pista. Solo tendría que esperar hasta que se presentara algo y parece que acaba de recibir algo en lo que entretenerse por el momento. Esta semana repasaremos los conceptos básicos y luego te daré el control de un asunto para que puedas comenzar a adquirir algo de experiencia. ¿Con qué me voy a encontrar? El Yamanaka. Y ahora Naruko estaba mucho más interesado. Jajajajaja, dioses, hace tanto tiempo que no me divierto. Kisame prácticamente se rió de alegría.
En realidad, debería haber terminado con esto y continuar hacia Ame, pero se estaba divirtiendo demasiado jugando con los Shinobitaki y su Jinchuriki. Mientras no la perdiera, debería estar bien. No era como si no hubiera llegado ya demasiado tarde, por lo que prácticamente había llegado temprano otra vez. El Jinchuriki debería compensarlo en gran medida. Probablemente. Esquivando otro pase de dicha Jinchuriki, lanzó a Sameada tras ella y logró golpearla en la espalda, enviando a la chica voladora a la maleza y, desafortunadamente, fuera de la vista. Ups, se encogió de hombros con desgana, como si no le molestara expresar por completo lo mucho que ya estaba desestimando su error. Probablemente debería ir a asegurarme de que no se esté alejando arrastrándose, reflexionó. Quizás pueda arrancarle las alas al escarabajo. Kisame se giró para seguir la trayectoria del Jinchuriki cuando tuvo que girar de nuevo para contrarrestar una serie de cortes rápidos de Amao. Siempre es cuando estoy de espaldas, sonrió el tiburón. Me encanta. Me encanta esto. Algo se alojó en la parte superior de su muslo, un kunai por el peso, y Kisame se contentó con ignorarlo por un segundo. Fue entonces cuando oyó el silbido. Amao hizo lo mejor que pudo para seguir presionando el asalto para que no pudiera abordar el problema repentino que ahora tenía, pero encontró que era extremadamente difícil hacerlo cuando Sameada funcionaba tan bien como escudo. Sosteniendo a Sameada con una mano y extendiendo la mano hacia el kunai con la otra, no fue tan estúpido como para quitarle los ojos de encima a Amao. Lo arrojó lejos, sabiendo que estaba cerca de atacar cuando su oponente ya estaba retrocediendo. O bien pensó que se lo tiraría o... La etiqueta explosiva que envolvía el kunai llegó al final de su mecha mucho más rápido de lo que esperaba. Esa otra Taki Hounin sin duda había dejado que se quemara antes de lanzarlo, aunque tal vez hubiera hecho bien en esperar un poco más. Dando un paso para estabilizarse ante la bola de fuego que acababa de ser introducida en el lado izquierdo de su espalda y en la parte superior del muslo, Kisame apretó los dientes puntiagudos más por frustración que por dolor. Maldita sea, se enfureció, mirando solo de reojo los resultados que podía sentir claramente. Ya no reparten estas cosas así como así. Solían hacerlo, pero Akatsuki se dio cuenta rápidamente de que era una mala idea. Pain no quería que su organización usara uniformes baratos y Kakuzu odiaba los gastos innecesarios. Después del equivalente a 2 reemplazos completos para el equipo, el viejo cazarrecompensas se había puesto firme. Las misiones que estaban tomando no eran para reemplazar uniformes viejos, especialmente cuando otro conjunto se dañaba durante el proceso. Kakuzu, con el apoyo de Konan en este asunto, había comenzado a cobrarles por los reemplazos. Kisame no tenía mucho dinero en los mejores momentos, por lo que reemplazarlos siempre era una molestia. Diablos, la única razón por la que tenía este era porque le había robado el Deitachi antes de que Kakuzu pudiera reclamarlo. Después de palmear la capa humeante para no perder más, volvió su atención a Amao, pero tuvo que esquivar otro ataque volador del Jinchuriki. Se dio cuenta del destello justo a tiempo. Cerró los ojos inmediatamente y aún podía sentir la luz que hacía todo lo posible por penetrar sus párpados. En su mayor parte lo logró, afortunadamente todavía pudo bloquear lo suficiente como para que cuando abrió los ojos nuevamente estuvieran borrosos y no completamente inútiles. De nuevo, dioses, esa era una habilidad molesta. Usar niebla era una cosa, pero esto era simplemente molesto. Al menos la niebla de Zabuza te mojaba un poco como mucho, ese maldito polvo dolía. Maldita sea, pequeña mierda irritante, gruñó Kisame. Estoy totalmente a favor de que ustedes se las arreglen siendo escurridizos, pero esa mierda es jodidamente molesta. Eso solo pareció hacer que el Jinchuriki de Nanabile sonriera, obviamente complacido de hacerle las cosas un poquito más difíciles. Sin embargo, cuando intentó volver a intentarlo, se dio cuenta de que tal vez había ido un poco demasiado lejos. Suiton. Bakusuisha. Tal como lo indica el nombre, torrentes de agua explotaron desde la boca abierta de Kisame y se estrellaron contra ella. Incluso con sus alas, el repentino desplazamiento del aire arrastró a Fu hacia atrás y a Mao, que había saltado para ayudarla a salir del camino, también fue arrastrada hacia atrás. Ta dejó a Meiru. Kisame no la había olvidado. Giró y logró atraparla justo cuando ella iba hacia su espalda expuesta. Su expresión en el momento exacto en que se dio cuenta de que no iba a poder reacomodarse a mitad del salto fue algo que Kisame seguramente disfrutaría durante algún tiempo. La ola le golpeó en la cara y pronto le siguió el resto del cuerpo. Por supuesto, debido a que había desviado completamente su ataque de sus objetivos iniciales, tanto Amao como Fu habían tenido tiempo más que suficiente para recuperarse y volver a atacarlo. Estaba feliz de recibir su acero con las escamas de Sameada.
Fu, más pequeño, continuó hacia el suelo para alejarse de la gran espada contundente. Amao no tenía esa opción, apretando los dientes y preparándose para soportar el increíble peso. La sonrisa de Kisame pareció ensancharse aún más. Pensé que lo sabrías mejor, Taki-san, se burló, cambiando su peso para presionar aún más fuertemente al Jounin. Sameada no es solo un garrote y no fue diseñada para cortar, arrancó la hoja hacia él, arrancando la tela de su uniforme y una gran porción de piel de su hombro derecho. Se afeita. Mientras se alejaba, continuó girando hacia atrás para evitar que Nanabi Jinchuriki avanzara y cuando ella cruzó la distancia adicional, Sameada ya estaba regresando hacia su cara. Conectó con un crujido sólido y envió a la chica volando hacia Amao como un ataque de proyectil improvisado. Kisame no estaba seguro de quién había hecho el segundo crujido, pero estaba completamente seguro de que uno de ellos había roto algo con eso. Dios, era increíble que su sangre volviera a bombear. Había pasado demasiado tiempo perdiendo el tiempo en Nami, aunque sin duda también lo había disfrutado, aunque ni de lejos tanto como ahora. Espero que el otro regrese pronto, no creo que ustedes vayan a durar mucho más. Amao apretó los dientes, pero opinaba lo mismo. Seiyo y Yato necesitaban regresar con refuerzos de Taki y rápido. Esperaba que no lo hubieran retrasado algo como fuerzas adicionales de Iwao, una posibilidad mucho peor, quien fuera que se suponía que iba a ser compañero de Kisame. Hirai ya había sido muy claro en que Akatsuki en misiones siempre operaba en parejas, aunque si las afirmaciones de Kisame, de que no le habían asignado el Nanabi tenían alguna verdad para ellos, tal vez estaba allí sin un compañero. Solo podían esperar. Parecía que el universo les sonrió a ambos porque sus esperanzas se vieron respondidas, pero no de la manera que ninguno de los dos esperaba. Desde la dirección en la que Meiru había sido enviada volando emergieron más de una docena de lobos enmascarados, la kunoichi Taki en cuestión llevaba con su brazo colgado sobre uno de ellos como apoyo. Ese halcón no se dirigía hacia Yuno-kuni, comentó casualmente el lobo que estaba frente a sus hermanos. Pero vimos la cinta roja. Amao nunca pensó que estaría tan aliviada de ver tantos lobos en los dispersos bosques de Taki no Kuni. Kisame, sin embargo, tuvo una reacción muy diferente. ¿Lobos? Oh, mierda. No sabía para qué servía esa cinta roja de la que habían hablado antes, pero sus sospechas iniciales de que era una forma de llamar refuerzos se habían confirmado. Simplemente no esperaba que esos refuerzos llegaran en forma de lobos. Como Mikoto sentía un gran cariño por Tsukuyomi y Tsukuyomi sentía un gran cariño por los lobos y ya había demostrado ser más que capaz de lanzar a Kisame por el campo de batalla como si fuera un muñeco de niño, Kisame estaba absolutamente seguro de que no podía enredarse con esos perros salvajes ni siquiera para mantener las apariencias. No podía correr el riesgo de exagerar accidentalmente y dañar a alguno de ellos o un futuro de Sashimi era una posibilidad muy grande para él. Y no en el sentido de defender su título de campeón de comer Tanzakuga y Sashimi. Mientras Kisame vaciló un poco, Akunaki y sus lobos voraces no lo hicieron, probablemente porque podían estar seguros de que él podría manejar lo que inicialmente le lanzaron sin demasiada preocupación. Los lobos a su alrededor avanzaron como el jutsu anterior de Kisame y el hombre tiburón tomó la única vía que le quedaba. Corría como un demonio. Para su crédito, intentó arrebatar el Nanabi Jinchuriki cuando salía del claro, pero una descarga de kunai y el deseo de mantener su mano pegada a su cuerpo pusieron fin rápidamente a ese intento. Maldita sea, parece que regresará muy tarde y con las manos vacías. Ojalá Conan no estuviera demasiado disgustado. Ah, y Pain también, supuso. Kankuro no pudo encontrar la palabra adecuada para ello, pero Sasori intervino para ayudarlo. Es absolutamente hermoso, si el hombre títere pudiera llorar, se estaría secando las lágrimas de los ojos en ese momento ante la pura belleza de la visión que tenía ante sí. Clicky solo pudo asentir en señal de acuerdo, silenciada por su propio asombro abrumador. Tsunade empezó a reírse a carcajadas y Shizune, no por primera vez, tenía bastantes dudas sobre la idoneidad de este proyecto. Técnicamente, ni siquiera había sido autorizado por Tsukuyomi y se suponía que solo sería un prototipo y una prueba de concepto para presentarle la idea, pero el proyecto había cobrado vida propia, principalmente porque se trataba de los tres titiriteros y Tsunade quería obsesionarse con ellos. El proyecto principal, lo que Naruto les había asignado específicamente para garantizar la seguridad de sus amados lobos, yacía descartado en la esquina, con los tornillos ni siquiera completamente colocados desde que se abandonó el trabajo sin pensarlo dos veces para perseguir a la nueva musa del equipo. A Shizune probablemente no le importaría demasiado si no fuera ella la responsable última de todo esto. ¿Shizune Shizou?
Podía escuchar la duda en la voz de Rusty y sabía que él tenía exactamente las mismas preocupaciones que ella. Bueno, propuso. Siempre que estén ocupados y no se metan en problemas. Después de todo, esa era la razón principal por la que le había dado estos proyectos a su equipo. Era algo que llenaba el tiempo libre de su equipo y les daba un propósito. Normalmente, estaría de acuerdo, el ceño fruncido de Rusty también se había reflejado en sus palabras. Pero en este caso nos dieron algo específico en lo que trabajar. Dudo que le importe que los mantengamos ocupados si no tenemos nada más que hacer, pero no puedo decir cuánto apreciará que ignoremos sus órdenes. Ya habían cometido un error la última vez al ignorar sus instrucciones y descartar la solución que, literalmente, había entregado al equipo. Rusty no estaba dispuesto a repetir ese error. Shizune tampoco lo era. Al mismo tiempo, Shizune no pudo obligarse a apartar esto de ellos. Además, ¿cómo se esperaba que sacara a Deidara de la armadura de 4 metros de altura? Simplemente tendría que ocultarlo cuando tomaran un descanso o se fueran a la cama. Aunque el hecho de que Sasori en realidad no necesitara dormir podría hacer que esto sea un poco difícil. Los lobos de Akunaki se habían dispersado para asegurar el perímetro, 2 de ellos se movieron para seguir a Kisame y asegurarse de que dejara Taki no Kuni, preferiblemente en la dirección correcta también. Meiru, la Taki Hounin que habían recuperado en el camino, había sido colocada contra un árbol en el borde del claro y actualmente estaba siendo supervisada por un Ravenous que había recibido capacitación médica adicional en el hospital de Hanaime. Amao y Fu estaban cerca, manteniendo un ojo en su camarada y el otro en los lobos. Y eso, por supuesto, es cuando Sei y Yoyato llegaron con un puñado de Chuunin de Taki. Uno de los lobos exteriores los guió hasta el claro, donde rápidamente se dirigieron hacia su compañero Shinobi Taki. «Amao», gritó uno de ellos. «¿Qué le pasó a Oshigaki?». Amao desvió su atención de Meiru para captar la atención de Ato y luego procedió a centrarla en los lobos. Específicamente en la propia Akunaki. Se espantó. Seiyo parpadeó sorprendido mientras Ato parecía palidecer. ¿Asustado? Amao sabía lo que estaba pensando, obviamente si este grupo de lobos era capaz de hacer que alguien como él huyera, entonces tenerlos aquí era una amenaza mayor de la que Kisame podría esperar ser. Obviamente no le gustaba la situación y era evidente que, de ser necesario, sería mucho más difícil escapar del grupo de lobos que actualmente rodeaba su posición que escapar de un solo tiburón en la tierra. Ella sabía lo que estaba pensando, por supuesto, porque había estado teniendo exactamente esos pensamientos desde que Kisame se dio la vuelta y se dirigió a aguas más tranquilas. Sei y yo, evidentemente, tenía pensamientos similares, pero la forma en que interpretó la situación fue mucho más práctica. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de Fu y miró a Amao a los ojos para hacerle su pregunta silenciosa. Ella le dio permiso con un pequeño asentimiento. «Ven, Fu», le ordenó al joven Jinchuriki. «Shibuki estará preocupado. Regresemos con Taki y asegurémosle que todo está bien». Por un momento pareció que iba a hacer una pregunta, sus ojos se sintieron atraídos por los cuerpos de Nami y Gayure, y luego floreció la comprensión. «Sí», asintió ella. De todos modos, necesitaba recoger algunas cosas en Taki. Tras apartarla del grupo, comenzó a caminar hacia Takigakure. Él y su compañero Taki Hounin se sorprendieron un poco cuando ninguno de los lobos intentó detenerlo. Más tarde se sorprenderían aún más de que ninguno de ellos intentara seguirlos. El lobo que estaba al lado de Meiru se puso de pie. «Está tan bien como puede estar en el campo», declaró. «Le vendría bien un poco de descanso, pero estará bien. La nariz debería estar completamente curada, pero probablemente le daría una semana para asegurarme, trate de evitar golpearla». La primera parte de eso fue más para Akunaki que para cualquier otra persona, para hacerle saber a su jefe que había terminado, pero el resto fue para beneficio de los compañeros de Meiru. Su mirada no se movió de Amao durante todo el tiempo que habló y era difícil saber si era porque supuestamente le estaba hablando a ella o si estaba tratando de realizar un examen a 1,5 metros de distancia. O tal vez solo tenía hambre. A veces era difícil darse cuenta, incluso para Akunaki. «Gracias». Fue simple, pero dijo suficiente por haber atendido a Meiru y por haber sido los lobos quienes acudieron en su ayuda en primer lugar. Asintió el lobo. «Entonces eres el siguiente. Elige un árbol o puedes quedarte ahí parado, supongo». Cualquiera de las dos opciones funciona. Amao le hizo un gesto de desdén, aunque su atención se centró en Akunaki mientras hablaba. «Estoy bien». Kisame se estaba conteniendo, probablemente con la esperanza de una mejor pelea con refuerzos.
Obviamente no esperaba que nuestros refuerzos fueran lobos. Había una pregunta sin fundamento en sus palabras y no estaba muy escondida. Tampoco esperábamos encontrarnos con un tiburón en los bosques de Taki no Kuni, dijo Akunaki con naturalidad antes de permitir una explicación. La última vez que se enfrentó a Tsukuyomi, no le fue bien ni a él ni a Momoichi. No necesariamente había tenido miedo de los lobos, sino que estaba preocupado de que Tsukuyomi pudiera haber estado cerca. Eso tenía un poco más de sentido para la Jounin de Takigakure y se sintió, tal vez, un poquito mejor acerca de la situación en la que ahora se encontraba, pero eso realmente no cambiaba el hecho de que actualmente estaba rodeada de lobos. Con apoyo de Chunin de Taki o sin él, se rumoreaba que cada lobo era un shinobi de nivel Jounin con entrenamiento formal de estilo Anbu. Los hombres del saco de Konoha ya eran bastante malos, pero al menos estaban directamente aliados con Taki. Los lazos con los lobos eran mucho más débiles. Al mismo tiempo, si Kisame no tenía miedo de ese tipo de fuerza, pero estaba más que feliz de huir con solo pensar que Tsukuyomi podría estar cerca, Amao tuvo que luchar contra un escalofrío que quería recorrer su columna vertebral. Ese era el tipo de persona que esperaba nunca encontrar. ¡Qué monstruo! Isobu ya había logrado cansarse cuando solo estaban Naruto y Karua en el sello con ella. Ahora que había una buena docena de visitantes entrando y saliendo a toda hora, no fue una sorpresa que la pequeña tortuga estuviera constantemente agotada. Nunca duró mucho, por supuesto, era un ser de gran energía al fin y al cabo, pero había comenzado a tomar siestas como era de esperar de alguien de su aparente edad. Su lugar favorito para eso tendía a ser el estómago de Naruto, razón por la cual se encontró atrapado en su cama. A él no le importaba, sin duda era más cómodo que cuando ella se había quedado dormida sobre él, apoyada contra los rosales de Karura. También era mucho más relajante que la forma en que normalmente se encontraba inmovilizado en una cama. Puede que él estuviera sirviendo como cama o almohada para ella, pero ella estaba actuando como un escudo para él. Sus ojos violetas se movieron del dormido Isobu para encontrarse con los índigo de Karura, quien lo miraba desde su lado derecho, con una suave sonrisa que tiraba de sus labios y se hacía más grande al recibir su atención. Atrapado como estaba, no podía moverse, pero ella resolvió ese problema con bastante facilidad, apoyándose el tiempo suficiente para un beso antes de recostarse contra su costado y envolver a su hija con uno de sus brazos. «Te amo, Shujin-sama», susurró Karura. Y realmente lo amaba. No importaba cuánto se cuestionara lo que un ser de chakra podría saber sobre el amor, ella estaba absolutamente segura de que lo había descubierto con Naruto. Él era lo mejor que le había pasado en la vida. «Yo también te amo, Karura». Su sonrisa se volvió aún más brillante ante su respuesta e hizo todo lo posible por hundirse más en su costado. Distraídos como estaban el uno con el otro, no se dieron cuenta de que tenían otra invitada hasta que ella habló. «Eso es dulce y todo, pero hiciste un palacio entero de mármol y hace frío», se quejó Temari. «Haz algo de espacio». Realmente no había espacio para hacer considerando que Naruto estaba en el medio de la cama y de todos modos no se habría arriesgado a molestar al dormido Isobu, pero eso no era un problema. Temari se deslizó sobre su lado izquierdo e inmediatamente presionó sus pies fríos contra la parte inferior de sus piernas mientras ella también se acurrucaba en él. «No haría frío si llevaras zapatos», señaló Naruto, desconcertado. Ella le devolvió una mirada desafiante. «No voy a meterme en tu cama con zapatos puestos, Naruto». Cuando Karura soltó una risita suave, Naruto supuso que la joven tenía razón. Atame se había adaptado bastante bien, pensó Orochimaru. O, al menos, lo mismo que un espíritu antiguo podía adaptarse a un mundo que ya no era el suyo en el cuerpo de otra persona mientras todos a su alrededor hablaban un idioma diferente. No había huido ni había matado a nadie, que él supiera, de todos modos, y nadie había intentado matarlos, de nuevo, que él supiera, así que ese era prácticamente el mejor resultado que podía haber esperado hasta ahora. Hasta donde él sabía, en ese momento el espíritu, Atame, estaba en su habitación donde Orochimaru había reunido tantos libros ilustrados como pudo encontrar en los mercados de Hanaime. Por supuesto, eso no era mucho, ya que no eran elementos esenciales prioritarios ni lujos rentables, pero había encontrado suficientes para sus propósitos. Asignó a uno de sus subordinados la tarea de escribir tantas palabras como fuera posible al lado de cada imagen en cada libro, con la esperanza de que Atame demostrara ser lo suficientemente inteligente como para obtener incluso un vocabulario básico con el que pudieran comunicarse mejor. Alternativamente, reflexionó Orochimaru, probablemente podría haber hecho que Atame escribiera
escribiera cómo llamaba a cada palabra y haber usado eso con la esperanza de encontrar materiales de traducción adecuados, pero eso sonaba como demasiada molestia para algo que probablemente terminaría matando al final de todos modos, incluso accidentalmente. En realidad no tenía ganas de asaltar los archivos que tendrían ese tipo de información porque eso significaba tratar con Daimyo y, muy posiblemente, interferir con lo que Naruto estuviera haciendo en segundo plano. No estaba dispuesto a correr el riesgo solo para comunicarse más fácilmente con Atame. Sin embargo, Orochimaru necesitaría ver si Atame aún podría utilizar Jutsu, el cuerpo en el que estaba había sido un shinobi, por lo que el potencial debería estar allí incluso si necesitaba que le enseñaran a acceder a él como un estudiante de la academia, y, lo que es más importante, si se le podía enseñar el Shiki Fujin modificado del sabio serpiente. Probablemente no sería fácil enseñarle a usar chakra y luego superar el problema de comunicación lo suficiente para algo tan complicado como el Kinjutsu de rango S, pero aún debería ser factible si se le da suficiente tiempo. Si había algo que Orochimaru tenía, era tiempo. Sus pensamientos se detuvieron. Tal vez él hubiera tenido tiempo, pero ¿lo tuvo el espíritu? O mejor dicho, ¿lo tuvo el nuevo cuerpo del espíritu? En teoría, Atame debería durar para siempre mientras permaneciera anclado en el mundo físico e, incluso entonces, era probable que aún pudiera persistir solo con la fuerza de voluntad si así lo deseaba. Pero el cuerpo, técnicamente estaba muerto, ¿no? ¿Lo fue? Un ceño fruncido le tiró de los labios. No había comprobado, en realidad no había tenido necesidad de hacerlo, si el cuerpo que el espíritu ocupaba en ese momento todavía estaba vivo y no podía recordar si lo había visto respirar o no. Atame había hablado, por lo que al menos podía hacer uso de los pulmones, pero no había forma de saber si realmente era necesario. Por lo que Orochimaru sabía, Atame respiraba por costumbre desde la última vez que estuvieron vivos, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Necesitaba comprobarlo ahora, o enviar a alguien más para que lo haga. Probablemente esa segunda opción tan pronto como volviera a ver a alguien. No era terriblemente urgente, pero le permitiría saber si tenía una fecha límite. No significaba mucho para Orochimaru tener todo el tiempo del mundo si lo que estaba tratando de estudiar no lo tenía, a menos que pudiera transferir el espíritu invocado a cualquiera de los otros cuerpos que tenía. No veía por qué no podría lograrlo, pronto haría algo similar con su propia alma, o lo que fuera que pasara por ella. Por supuesto, también podría seguir invocando espíritus hasta encontrar uno con el que pudiera comunicarse mejor desde el principio. Eso le ahorraría mucho tiempo, aunque no conocía ninguna forma de garantizar, o incluso de sesgar a su favor, los resultados de su nuevo jutsu. Tendría que seguir intentándolo hasta encontrar algo prometedor, lo que significaba que su primera tarea era encontrar una manera de asegurarse de que el usuario de su jutsu no siguiera muriendo. Reemplazar a las personas ya era un fastidio, tener que reemplazar y entrenar a alguien para que utilizara la técnica. Eso era mucho más irritante. Los sacrificios, después de todo, podrían ser shinobi entrenados o recogidos de las calles, aunque tendría que investigar cómo el uso de alguien con chakra podría afectar el jutsu, es por eso que había elegido el otro cuerpo o el sacrificio simplemente no había podido manejar la presencia de Atame dejando solo al usuario como un anfitrión potencial. La otra alma todavía estaba allí. Pero el que utilizaba el jutsu absolutamente tenía que ser shinobi entrenado. O, al menos, entrenado en el uso del chakra. Supuso que, técnicamente, un monje o un samurái probablemente podrían aprender, con el tiempo. Ahora quería contratar a un monje para que hiciera todas sus invocaciones, simplemente parecía extrañamente apropiado. No era muy probable que pudiera conseguir su cooperación en el asunto. Qué lástima. Bueno, todavía tenía muchos sacrificios, muchos seguidores, para seguir adelante por un tiempo antes de tener que preocuparse demasiado por reemplazarlos. Fue por esa misma razón que ya estaba haciendo otro intento, esta vez con 2 potenciales sacrificios por si acaso. Tal vez deberían haber sido sacrificios con chakra. Tal vez uno de cada uno para determinar si necesitaba obtener shinobi de otros países. Tal vez para su próxima prueba. Estaba seguro de que uno de sus propios shinobi lo enojaría lo suficiente como para que los utilizara lo suficientemente pronto. Por otra parte, siempre podría enviar a sus shinobi a buscar algo más tarde. Todavía necesitaba ver qué pasaba cuando uno de sus Kage Bunshin se metía en el cuerpo de otra persona, así podría mantenerse ocupado con eso mientras se recolectaban cosas para el próximo experimento. En realidad, podría estar haciendo eso ahora. ¿Realmente necesitaba estar aquí? Bueno, sí, probablemente sí.
Los dioses sabían que solo sus subordinados favoritos, por eso eran sus favoritos, podían escribir un informe decente, así que si él no estaba aquí, no había forma de saber qué tipo de información llegaría a él y cuán correcta sería. Probablemente también necesitaba estar presente en caso de que algo saliera mal para no causar daño accidentalmente a la amada Hanaime de su príncipe. Maldita sea. Entonces, Naruko se quedó callada, incómoda, parada en la puerta de la oficina de Ino. Técnicamente, se suponía que ella comenzaría en una posición de poder y autoridad en esta reunión y estaba desperdiciando eso de inmediato, pero Naruko realmente no tenía idea de qué diablos estaba haciendo. Claro, Kushina había repasado algunos de los conceptos básicos con ella recientemente, pero eso no significaba que tuviera idea de cómo negociar algo entre clanes, independientemente de si estaban vinculados en ese momento. Ino, sin embargo, había estado haciendo este tipo de cosas durante años y sin duda sabría exactamente lo que las dos necesitaban resolver hoy. Al menos, eso era lo que Naruko esperaba desesperadamente. Confiaría en la experiencia de Ino para que esta reunión siguiera el camino que fuera necesario para resolver todo esto y poder volver a las cosas que sí sabía hacer: entrenamiento y misiones. Desde su asiento detrás del escritorio, Ino le dio a Naruko una sonrisa amable. No te preocupes por eso. Estaba claro que Ino ya sabía exactamente lo que estaba pasando por su cabeza, lo que la ayudó un poco. Ponte cómoda, esto puede llevar un tiempo. Los hombros de Naruko se hundieron levemente. ¿En serio? Su voz era casi un gemido, pero no del todo, e Ino le lanzó una mirada comprensiva. Sí, recuerdo cuando me sentía así. Te voy a contar un secreto. Si esperas que te lleve una eternidad, te sentirás genial si lo haces rápido. Si crees que será rápido, será una auténtica mierda, porque tendrás que superar todo lo que no estabas preparado. Créeme, me di cuenta de eso mucho antes de la tercera semana. Gracias, dijo Naruko y le dedicó a Ino una sonrisa radiante que tembló ante la incertidumbre. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tenemos que averiguar? No entendí bien cuando Kaa-san me lo explicó. En resumen, ¿cómo seguirán los Yamanaka pagándoles a los Uzumaki el apoyo financiero que nos permitió poner en marcha más negocios? Y la verdad, ¿cómo los Uzumaki y los Yamanaka van a estar separados, aunque técnicamente sigan siendo un solo clan encabezado por Kushina? Ino hizo una pausa, inclinó la cabeza pensativa por un segundo y corrigió su declaración. O por ti, supongo. Esa sería la razón por la que quiere que seas parte de esto. ¿Y lo que estamos haciendo no funciona? Lo que tenemos ahora es que los dos están completamente empatados gracias a las arcas de los Uzumaki, sonrió irónicamente Ino. No hay nada más cerca que los dos en este momento y Kushina-sama quiere terminar con sus tratos con los Yamanaka en el futuro cercano. No puedo culparla. Yo tampoco, admitió Ino. Éramos un completo desastre antes de que ella tomara el poder, apenas sobrevivíamos, y desafortunadamente se necesita algo más que solo finanzas para construir un clan que ha perdido la mayor parte de la confianza de la aldea. Es cierto. Naruko comprendió que eso podría ser un problema. Bueno, ¿cuál es la forma más fácil de resolver todo esto? ¿La más fácil? Ino lo pensó por un momento. Bueno, más allá de igualar la inversión financiera o sacar provecho, creo que Kushina quería algo que al menos aprovechara el hecho de que nuestros dos clanes estaban unidos como una alianza. La forma más fácil de hacer eso y de que no tuviéramos que lidiar con dos clanes, bueno, Ino se sonrojó, una franja rosada le cruzó la nariz y se desvaneció en la parte superior de sus mejillas. Vamos, dijo Naruko. ¿Qué tenemos que hacer? Sinceramente, lo más fácil sería un matrimonio entre los dos clanes. Oh. Sí, oh. Ino negó con la cabeza. A menos que Naruto se vuelva a unir a los Uzumaki y se case conmigo, eso no va a suceder. Se encogió de hombros levemente. El matrimonio en sí es bastante fácil, pero lograr que regrese. Sí, eso sería un problema. Un escalofrío le recorrió la espalda. Y por favor, no le menciones esto a Kaa-san. No quiero que piense que puede solucionar dos problemas de esta manera. No lo había planeado, aunque estoy bastante seguro de que probablemente ella lo pensó antes de decidir que prefería terminar con nosotros. Bueno, probablemente. Kushina parecía extrañamente obsesionada con la idea de que esa hermosa joven de alguna manera repararía la relación entre el último de los Uzumaki y su rebelde Naruto. Naruko estaba contenta de que ella pareciera haber superado esa fase. Y entonces Naruko se dio cuenta de algo. Oye, espera un minuto, señaló a Ino con un dedo acusador y entrecerró los ojos.
Pareces estar muy de acuerdo con esa solución y dijiste que casarte con él sería fácil. Dije que el matrimonio sería fácil, se defendió rápidamente Ino. Y se trata de ayudar a mi clan. Naruko no parecía muy convencida por lo que Ino sacó la última pieza de su arsenal para esto. A menos que pienses que los dos deberíamos casarnos para resolverlo todo, ofreció Ino, arqueando delicadamente una ceja. Naruko se sonrojó pero, a medida que los dos continuaron durante el resto de su reunión, Ino se daría cuenta más tarde de que la heredera Uzumaki no había dicho exactamente que no. Fin del capítulo.